Bien, hoy vamos a estudiar la última parte que nosotros vemos de movimiento armónico simple, que es la dinámica del movimiento armónico. Pero antes vamos a repasar lo anterior, que era la velocidad. Un momentín, ¿vale? No lo paséis, que tenemos que repasarlo. La posición en el movimiento armónico simple, nosotros veíamos, ¿vale?, que la posición x era a por el coseno de omega t más la fase inicial, ¿vale? Que si derivábamos la posición, la derivada de la posición respecto del tiempo, era la velocidad. Y esto era coger el coseno, la derivada del coseno, que es el seno, menos el seno, y esto nos daba menos omega a seno de omega t más fase inicial. ¿Vale? Y si ahora cogíamos y derivábamos la velocidad, la derivada de la velocidad respecto del tiempo era la aceleración. O lo que es lo mismo, también podemos decir que es la derivada segunda de la posición respecto del tiempo. ¿Vale? Y esto nos daba menos omega cuadrado a seno de omega t, coseno de omega t más fase inicial. ¿Vale? Hasta aquí todo bien. Pero fijaros, x es a coseno de omega t más fase inicial. ¿Y aquí qué tenemos? A coseno de omega t más fase inicial. Vale, pues esto que es igual a x, pues aquí pongo x. ¿Y qué me queda? Que la aceleración en el movimiento armónico simple también es menos omega cuadrado x. ¿Vale? Es decir, menos omega cuadrado por la posición en la que se encuentra en ese momento el muelle o el oscilador armónico. Por ejemplo, si tuviéramos un muelle en esta posición, esta sería su posición de equilibrio. Imaginémonos que lo tenemos en esta posición, ¿vale? Más x. Pues para calcular su aceleración, veríamos cuánto vale esta posición y ahí sustituiríamos. ¿De acuerdo? Bueno, esto de repaso. Vamos a lo de hoy. Hoy vamos a estudiar lo que se llama el estudio dinámico del movimiento armónico simple. Tenemos un muelle al que hemos separado de su posición de equilibrio. ¿Cómo lo hemos separado? Lo hemos separado realizando una fuerza, ¿vale? Realizando una fuerza. Este muelle, a su vez, pues bueno, intenta recuperar su posición mediante una fuerza elástica. ¿Vale? Esto es el tema anterior. Entonces, según lo que veíamos en el tema anterior, más que en el tema anterior de energías, en los temas anteriores, ¿vale? ¿Cuánto valía esa fuerza elástica? Esa fuerza elástica del muelle era menos K por la elongación, ¿vale? Pero resulta que ahora la elongación la hemos llamado X, ¿vale? Pues menos KX, ¿vale? Bien, más cosas. La segunda ley de Newton, ¿vale?, dice que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Qué masa? Pues la de este bloquecito de aquí. ¿Vale? Entonces, si combinamos esta y esta ecuación, ¿qué nos queda? Masa por aceleración es igual a menos K por X. Muy bien. Pues esto nos va a ser de mucha utilidad en el oscilador armónico. Pero aún podemos seguir un poco más allá. ¿Vale? Podemos seguir más allá. ¿Por qué? Acabo de recordaros, ¿vale?, que la aceleración en un oscilador armónico era menos omega cuadrado por x. Luego este valor lo puedo sustituir aquí y me queda menos m omega cuadrado x es igual a menos kx. X con x se va, el menos con el menos se va, y me queda que m omega cuadrado es igual a k. Sustituyo un poquito mejor, lo dejamos omega cuadrado es igual a k partido por m. Fijaros, todo lo que estamos calculando simplemente para un muelle, un oscilador armónico, un muelle que tiene como característica su k, ¿vale?, su constante de elasticidad. Entonces nos están apareciendo una serie de ecuaciones muy interesantes, ¿vale?, muy interesantes para calcular cómo es el movimiento armónico simple a través de un muelle, simplemente sabiendo pues cuánto
lo alargamos sabiendo su constante de elasticidad. ¿Vale? Pero aún podemos ir más allá, podemos sacar más cosas. La frecuencia angular, ¿vale? Omega, no era 2pi partido por t o 2pi por f. Bueno, pues también, si el ejercicio nos lo pidiera, si fuera necesario, podríamos aplicar esto pues, para sacar otra serie de ecuaciones que nos pueden venir bien. ¿Vale? Esto sería, voy a ir un poco más lento, 2pi partido por t, todo ello al cuadrado, es igual a k partido por m, de donde sale que 4pi cuadrado partido por t cuadrado es igual a k partido por m. Es decir, de aquí yo podría sacar el valor del periodo del oscilador. El periodo del oscilador sería la raíz de 4pi por m partido por k, sustituyendo, estoy sustituyendo bastante rápido, ¿vale? Ahí hay un cuadrado, esto nos daría 2pi la raíz de m partido por k. A ver, no se trata de aprenderse todo esto, esto es imposible. ¿Vale? Se trata de saber dónde sacar todo. ¿Vale? ¿Y dónde se saca todo? A partir de ahí, igualando estas dos ecuaciones. ¿Vale? Esto, que va a ser lo que vais a tener que hacer todos los días en segundo de bachillerato, porque si no, no os podéis aprender todas las ecuaciones, como hacíamos en gravedad, ¿vale? Pues ya veis que es muy sencillo. Vamos a hacer como ejemplo dos ejercicios de la hoja de ejercicios de selectividad que os hemos colgado. ¿Vale? El 2 y el 3. Mirad, el 2. Un objeto de masa 0,5 kilos, masa 0,5 kilos, unido a un muelle de constante elástica K, 8 Newton metro. Oscila horizontalmente sobre una superficie sin rozamiento con un movimiento armónico simple de amplitud 10 centímetros. ¿Vale? 10 centímetros lo vamos a poner ya en metros. De amplitud 0,1 metro. Esos son los datos que nos dicen. Nos piden calcular los módulos de la aceleración y de la velocidad cuando el objeto se encuentra a 6 centímetros de la posición de equilibrio. ¿Vale? Bien, vamos a ello. Lo primero que vamos a necesitar va a ser calcular siempre la ecuación general del movimiento armónico simple, ¿vale? La ecuación del movimiento. Aquí nos tenemos que servir de esto. Entonces, ¿qué hemos explicado? Hemos visto que la fuerza elástica de un muelle la igualamos, ¿vale?, a una fuerza según la segunda ley de Newton. Es decir, menos K por X igual a masa por aceleración. En un movimiento armónico simple, la aceleración es menos omega cuadrado por X. Por lo tanto, menos kx es igual a menos m omega cuadrado x. X con x se va, menos con menos se va, y nos queda que k es igual a m por omega cuadrado. De esta manera, fijaros en los datos, tenemos la masa, tenemos la k, omega cuadrado es igual, o ya directamente ponemos que omega, es igual a la raíz de k partido por m. Es decir, 8 Newton metro partido por una masa de 0,5 kilogramos. Es decir, raíz de 16, estos son 4 radianes por segundo. ¿Vale? Bien, ahora ya estamos en condiciones de calcular la aceleración y la velocidad en ese punto. La aceleración era menos omega cuadrado por x. La aceleración será menos omega, que era 4, al cuadrado, por x, por la posición, que es 0,06 metros. Estos son radianes por segundo, ¿vale? Esto nos da que es menos 0,96 metros por segundo. Fijaros la importancia de trabajar en metros siempre, ¿vale? ¿Y cómo calcular la velocidad? Bien, para calcular la velocidad incorporamos ahora una fórmula que está en el libro, que no hemos demostrado porque es un poco complicada y que podéis utilizar a partir de ya, ¿vale? Esta fórmula nos da la velocidad en función únicamente de la posición que ocupe la partícula. Por lo tanto, esto es muy sencillo. La velocidad será más o menos omega, que es 4, hemos dicho, por la raíz de 0,1 al cuadrado menos 0,06
al cuadrado. Y esto nos da más o menos 0,32 metros por segundo. Habría que ver en qué posición, si estamos volviendo, estamos yendo, nos quedaríamos con qué signo. ¿Vale? B. Voy a seguir por aquí arriba. Si el objeto comienza el movimiento desde la posición de equilibrio en sentido negativo, ¿qué tiempo mínimo habrá transcurrido cuando alcance una elongación de 8 centímetros? Bien, leemos bien. Dice, el movimiento se empieza desde la posición de equilibrio, es decir, x0 es 0 en el instante inicial. ¿Vale? Y se va en sentido positivo, es decir, que la velocidad inicial es positiva, ¿vale? Tiene sentido positivo. ¿Qué tiempo mínimo habrá transcurrido cuando alcance una elongación de 8 centímetros? Bueno, antes de todo esto necesitamos escribir la ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento tiene esta pinta. X es igual a coseno de omega t más fase inicial. Hay cosas de aquí que ya sabemos. X es igual a 0,1 por el coseno de 4t más fase inicial. Nos queda por determinar la fase inicial. ¿Cómo podemos determinar la fase inicial? Pues fijaros, nos han dado aquí una serie de características. Entonces, sustituimos. ¿Vale? En t igual a 0 nos dicen que estamos en la posición de equilibrio. Luego, x vale 0 y t vale 0 en ese punto. 0 es igual a 0,1 por el coseno, 4 por 0 es 0, de la fase inicial. Entonces, fijaros, 0 es igual a 0,1 por el coseno de la fase inicial. Entonces, el coseno de la fase inicial es igual a 0. ¿Cuánto vale la fase inicial? ¿Qué ángulos tienen un coseno que valga 0? Pues si vamos a la circunferencia, ¿vale? Esos ángulos pueden ser o pi medios o menos pi medios, 3 pi medios. La fase inicial es pi medios o también menos pi medios. Hay que quedarse con una. Hay que quedarse con una. ¿Cuál de las dos nos vale? Pues vamos a la tercera condición, velocidad positiva. Vamos a calcular la velocidad. La velocidad, cogemos la ecuación y derivamos. La velocidad es menos omega a por el seno de omega t más fase inicial. Es decir, en nuestro caso, la velocidad es menos 4 por 0,1 por el seno de 4t más fase inicial. Es decir, la velocidad es menos 0,4 por el seno de 4t más la fase inicial. Vale. Ahora sustituimos las condiciones que nos dan. T igual a 0, x igual a 0. Claro, en esta ecuación que acabamos de calcular de la velocidad, en esta expresión de la velocidad ya no aparece la x, obviamente, pero sí que aparece el tiempo. Con lo cual sustituimos. ¿Y qué nos queda? V es igual a menos 0,4 por el seno de la fase inicial. ¿Vale? Teníamos dos fases iniciales, más pi medios o menos pi medios. Fijaros, si la fase inicial es más pi medios, ¿vale? Entonces el seno de pi medios es igual a más 1. ¿De acuerdo? Si el seno es igual a más 1, ¿cuánto vale la velocidad? La velocidad es igual a menos 0,4 metros por segundo. Si la fase inicial es menos pi medios, entonces el seno de menos pi medios es igual a menos 1. Y la velocidad vale entonces 0,4 metros por segundo. Entonces, ¿cuál de las dos fases iniciales es la que nosotros queremos? El ejercicio nos dice, nos lo dice ahí, que la velocidad es positiva, se mueve en sentido positivo. Por lo tanto, la fase inicial que a mí me interesa es menos pi medios. ¿Vale? La ecuación del movimiento armónico simple sería x es igual a 0,1 por el coseno de 4t, menos pi medios. ¿Vale? Y ahora vamos al ejercicio.
¿qué tiempo mínimo habrá transcurrido cuando alcance una elongación de 8 centímetros? Es decir, la x sea 0,8 igual a, perdón, 0,8 no, 8 centímetros, 0,08 igual a 0,1 por el coseno de 4t menos pi medios. ¿Vale? Bien, y de aquí ya se despejaría el tiempo, ¿vale? Pero esto simplemente lo importante era el razonamiento este de aquí arriba. Bien, y finalmente vamos a este. Dice un muelle constante elástica K, masa despreciable, longitud en reposo L0 igual a 15 centímetros, que está fijado en un techo por sus extremos sobre un estiramiento de 2 centímetros al alcanzar la posición de equilibrio, cuando de él se cuelga una masa de 0,5 kilos. Posteriormente se estira el muelle hasta que su longitud es 20 centímetros y luego se deja oscilar. Lo primero de todo, la constante elástica K. ¿Vale? Nos dicen que inicialmente tenemos un muelle, ¿vale?, de masa despreciable, colgado, pero pasado el tiempo colgamos de él un objeto de 0,5 kilos, 0,5 kilos, ¿vale? Y obviamente cuando cuelgas tú un objeto con un peso de un muelle, pues se estira. En este caso ha sufrido una elongación de 2 centímetros. ¿Vale? ¿Cuál es la constante elástica? Bueno, ¿qué ha actuado aquí? El peso del objeto, ¿vale? El peso del objeto equilibra a la fuerza elástica del muelle. ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es la fuerza que hemos hecho para estirar este muelle? La fuerza que hemos hecho será mg. Luego lo que tenemos aquí es que la fuerza elástica es igual al peso del objeto que hemos colgado. Es decir, K por la elongación es igual a m por g. ¿Vale? K por la elongación ha sido de 2 centímetros, 0,02 metros, es igual a 0,5 kilogramos por 9,8 metros segundo al cuadrado. De esta manera, la constante K es igual a 245 newton metro. Muy bien, lo siguiente es la frecuencia angular natural de oscilación. Vale, pues nosotros veíamos que la fuerza elástica de un movimiento también es una fuerza de Newton, ¿vale? Es una fuerza de la segunda ley de Newton, por lo tanto K por el alargamiento, K variación de X, o directamente K por X o K por Y, que me da lo mismo, es masa por aceleración, menos K por X. Acordaros, este menos es porque es una fuerza restauradora que se pone al movimiento. ¿Vale? Esto será menos m por omega cuadrado x. Total, que al final nos queda que ese menos se va. K es igual a m omega cuadrado. Omega será igual entonces a la K, 245 newton metro, dividido entre la masa, que son 0,5 kilogramos, y la raíz cuadrada. Esto nos da 22,15 radianes por segundo. ¿Vale? Ecuación del movimiento que describe la masa. Bien, la ecuación del movimiento tendrá esta pinta. X es igual a por el coseno de omega t más fase inicial. Bien, ¿cómo era este muelle? Inicialmente nosotros teníamos un muelle, ¿vale?, un muelle simplemente colgado. Un muelle que tenía una longitud de 15 centímetros. Después de esto, nosotros hemos colgado una masa y el muelle se ha estirado 2 centímetros más. Y después de esto, se ha creado se ha quedado en esa posición de equilibrio. Después de esto, lo hemos estirado. Dice el ejercicio, hasta que su longitud ha llegado a ser de 20 centímetros. Luego, ¿cuál es la amplitud del movimiento? El movimiento es esto hasta acá y luego se comprime. La amplitud del movimiento será 20 menos 15 menos 2. La amplitud del movimiento es 0,3. ¿Vale? Con lo cual aquí ya podemos poner una serie de cosas. X es igual a 0,3 por el coseno de omega
que es 22,15t, más fase inicial. Para la fase inicial, si nos fijamos en el ejercicio, nos dicen que en el instante inicial el objeto está en el punto de máxima amplitud, es decir, cogemos el objeto, lo hemos estirado, pum, y a partir de aquí lo soltamos y empieza a oscilar. ¿Vale? Luego, en el instante, en el instante t igual a 0, su posición es 0,3, está estirado. Pues aplicamos estas condiciones y nos queda que x igual a 0,3, t igual a 0. 0,3 es igual a 0,3 coseno de fase inicial. Es decir, 1 es igual al coseno de la fase inicial. Luego la fase inicial es 0. ¿Vale? La ecuación, por tanto, del movimiento es esta. X es igual a 0,3 por el coseno de 22,15 t. Eso es. Bien. Nos piden ahora la mínima longitud que llega a tener el muelle a lo largo del equilibrio. Entonces, fijaros, el muelle lo que hace es oscilar desde la posición de equilibrio más A menos A, más A menos A. Luego llega a un punto en el que está aquí. Se ha comprimido 3 centímetros. ¿Cuál es la mínima longitud entonces? Pues tenemos, si lo dibujamos aquí, que toda esta longitud son 17. Luego 17 menos 3, 14.